Bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a aprender los conceptos principales del movimiento armónico simple. En primer lugar, vamos a ver el significado de las siglas M-A-S. M es de movimiento. Se produce cuando un móvil cambia de posición. A es de armónico. Se representa mediante una función armónica. Puede ser la función seno o la función coseno. Como sabemos, ambas funciones representan una onda. Si se trata de la función seno, empieza en 0, y si se trata de la función coseno, que la vamos a ver en verde, empieza desde el punto 1 bajando hasta aquí, estando desfasada pi medios con respecto a la función seno. La S es de simple, ya que se trata de un movimiento en el que solamente vamos a considerar una variable, el tiempo. Ahora vamos a realizar la deducción de la ecuación del movimiento armónico simple. Se partirá del movimiento circular uniforme, como tenemos en la imagen. En este caso se trata del planeta Tierra dando vueltas alrededor de un punto. El movimiento armónico simple se produce como proyección de este movimiento circular sobre el eje horizontal. Si representamos la proyección del movimiento circular sobre este eje horizontal, vamos obteniendo la trayectoria de nuestro movimiento armónico simple. Esas líneas rojas en la parte superior y las líneas azules en la parte inferior. Así, vamos a obtener la trayectoria del movimiento armónico simple, que sería esta línea de color amarillo. Es un movimiento que oscila entre las dos posiciones extremas, pasando por el centro, que es la posición de equilibrio. A la distancia que hay desde la posición de equilibrio hasta la posición más extrema se le llama amplitud y se representa con la letra mayúscula A. Vamos con la ecuación. Las proyecciones de las posiciones del móvil en movimiento circular uniforme sobre el diámetro horizontal las hemos representado en ese dibujo. Si hacemos avanzar el móvil un cierto ángulo y se cambia el ángulo por su expresión del movimiento circular, phi igual a omega por t, siendo omega la velocidad de giro del movimiento circular uniforme y t el tiempo, este ángulo phi lo podríamos cambiar, que lo voy a borrar, por omega t. Pues bien, ahora vamos a dibujar la función seno según su definición en el triángulo rectángulo siguiente, donde yo tengo el primer cateto en rojo, que sería el cateto contiguo al ángulo, el cateto verde, que es el que a mí me va a interesar, que está en color, sería el cateto opuesto, y luego tengo en amarillo, en este caso, la hipotenusa. La línea de color verde se corresponde con el cateto opuesto al ángulo y lo vamos a representar con la letra X, que me va a indicar la posición de nuestro móvil en todo momento en función del tiempo en el movimiento que estamos representando, ya que, como bien sabemos, la ecuación de la posición me relaciona el valor de la posición, en este caso X, como una función del tiempo, y esto es lo que yo voy buscando.
La hipotenusa se corresponde con la amplitud, ya que hemos dicho que la amplitud era la distancia que hay desde el centro, desde el punto de equilibrio hasta el extremo. En nuestro caso, coincide con el radio del movimiento. Pues bien, si aplicamos la definición del seno, el seno del ángulo será igual a cateto opuesto partido por la hipotenusa. Nosotros hemos dicho que el ángulo lo vamos a representar como omega por t. Esto será igual a x partido por a. Y por fin conocemos, si despejamos la x, la ecuación de la posición, y es a por el seno de omega por t. Esta es la famosa ecuación del movimiento armónico simple, aunque aún nos queda un pequeño detalle. Para estudiar ese último detalle, vamos a considerar que la Tierra no inicia el movimiento justo en medio, sino que ya ha recorrido un cierto ángulo inicial al que vamos a llamar phi sub 0. Por lo tanto, la única diferencia que va a tener nuestra ecuación es que en el ángulo a por el seno, como bien sabemos, el seno se corresponde siempre con un ángulo. Pues a ese ángulo le vamos a sumar phi sub 0, que es lo que se conoce como fase inicial, y ocurrirá cuando el movimiento no empieza en el origen, sino que con un cierto desfase inicial. ¿Que no se produce ese desfase inicial? Pues ese phi sub 0 será igual a 0 y nos quedará la ecuación anterior. Y aquí ya sí podemos concluir que esta es la ecuación general de nuestro movimiento armónico simple.